Buenas noches. Bueno, continuamos ahora con la segunda parte del desequilibrio electrolítico. Entonces, tenemos que considerar que el organismo genera grandes cantidades de iones ácidos y estos iones de hidrogeniones son muy reactivos y que pequeñas cantidades provocan de diferencia provocan grandes disturbios, como por ejemplo en las proteínas. Entonces, vamos a considerar que un pH normal va más o menos de 7.4, pero si existe alguna variación de este pH, por ejemplo que baje el pH, puede causar alteraciones en el corazón, como por ejemplo arritmias cardíacas. Por ello, es muy importante que exista un equilibrio ácido-base y aquí participa también el potasio, como lo mencionamos en la vez anterior, que es un catión muy importante. Bueno, tenemos dos tipos de equilibrio, tanto el equilibrio externo como el interno. Dentro de este equilibrio externo consiste en eliminar los ácidos del cuerpo y en el equilibrio interno consiste en secuestrar de forma segura el exceso de ácido hasta que se pueda excretar. Hay dos categorías de ácidos no volátiles y los ácidos volátiles. En el caso de los no volátiles, es producido por el metabolismo de las proteínas y del amonio, y el volátil es el CO2 producido por la respiración celular. Los ácidos no volátiles se excretan por los riñones y el ácido volátil se elimina a través de los pulmones como CO2. Dentro del organismo tenemos algunas buffers que también se le conocen como tampones, que estos son amortiguadores en el fluido extracelular. Algunos amortiguadores pueden ser, por ejemplo, el carbonato de calcio, que está en el hueso, o bien las proteínas o los fosfatos, que también sirven como amortiguadores y que funcionan tanto para los ácidos volátiles como los no volátiles. Como lo mencioné, el pH en general va más o menos alrededor de 7.4 y que es, bueno, es la base de negativa del logaritmo 10 de las concentraciones de iones de hidrógeno expresada en equivalentes por litro, o la base del logaritmo 10 de la recíproca de la concentración de los iones de hidrógeno. Entonces, como se les mencionó, para que se mantenga este pH, entran aquí los amortiguadores o buffers, así como se eliminan, o sea, en el riñón, ¿sí? O por medio de la respiración. Aquí están trabajando tanto el riñón como los pulmones. Y para poder entenderlo, se está mencionando primero el método de Henderson-Hasselbalch, el cual en este método utiliza el cálculo del pH, la presión parcial de CO2, el bicarbonato o el defecto o exceso de bases y el desfase del anion gap, que esto lo reporta el laboratorio cuando se manda a hacer las pruebas sanguíneas. El dióxido de carbono es un ácido y tiene la capacidad para combinarse con agua. En presencia de la anhidrasa carbónica
formando el ácido carbónico. El dióxido de carbono se elimina continuamente por ventilación, en tal forma que la presión parcial de CO2 se mantiene constante en cerca de 40 milímetros de mercurio. Como les decía, otro modelo en vez del Henderson-Hasselbalch es el modelo Stewart o diferencia de iones fuertes. Este es un método cuantitativo y hace una distinción entre las variables independientes que son la presión parcial de CO2 y la diferencia de iones fuertes y la concentración total de ácidos débiles no volátiles, que en este caso pudiera ser la albúmina y el fósforo, con las variables dependientes que son los hidrogeniones y la concentración de bicarbonato. Estas variables dependientes que son la concentración de bicarbonato y los hidrogeniones necesitan de las independientes que son la presión parcial de CO2, la diferencia de iones fuertes y los ácidos débiles no volátiles. Entonces, estos mecanismos de regulación orgánicos entran para manipular la concentración de la diferencia de iones fuertes por vía renal y los niveles de la presión parcial de CO2 por vía pulmonar. Entonces así tenemos acidemia, que es consecuencia de un incremento de la presión parcial de CO2, buffers o ácidos débiles no volátiles, o bien la disminución de la diferencia de los iones fuertes. Y la alcalemia es la disminución de la concentración parcial de CO2, disminución de los buffers o ácidos débiles no volátiles, o bien el incremento de la diferencia de iones fuertes. En otras palabras, tenemos que acidemia es el aumento de la concentración de hidrogeniones en sangre y vemos una disminución de pH, y en la alcalemia es la disminución de la concentración de hidrogeniones en sangre o bien aumento del pH. Ahora, volviendo al modelo de Henderson-Hasselbalch, vamos a tener la clasificación de estos cuatro, que es la acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria. Si vemos aquí en este dibujo, en esta balanza, para que haya un equilibrio del pH, que existe un pH de 7.4, ¿sí? Este equilibrio está dado por el ácido carbónico y está por la concentración de bicarbonato. Entonces, al haber un equilibrio de una relación de 1 de bicarbonato, de ácido carbónico con 20 de bicarbonato. Entonces, aquí el animal, el paciente, está normal. Pero si hubiese algún aumento o disminución de este lado, entonces habría una variación del pH y podría correr el riesgo al paciente. Bueno, como se vio en la balanza, existe algún desequilibrio en el organismo, entonces, bueno, cuando la balanza, cuando el animal presenta algún desequilibrio, esta balanza pues ya no está bien. Entonces el organismo empieza a reaccionar por medio de forma compensatoria, en la que en la acidosis metabólica primaria, o sea, por ejemplo, hay una acidosis metabólica primaria, lo que se espera en el compensatorio es de que haya una alcalosis respiratoria, habiendo una respiración más rápida,
para que haya un equilibrio del pH. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante este proceso compensatorio del organismo. Entonces, si es de origen respiratorio, el mecanismo es rápido, o sea, el pulmón actúa rápidamente, pero recordemos que también tanto actúa el pulmón como actúa el riñón. Cuando queremos o cuando el riñón trabaja para compensar este desequilibrio, no trabaja tan rápido como en el pulmón, entonces por eso es más lento esta respuesta compensatoria. Entonces aquí, si podemos ver en este dibujo, en el lado izquierdo, está aumentado el ácido carbónico y la presión parcial de CO2. Entonces, iba a aumentar aquí la relación de ácido carbónico y bicarbonato. Entonces, ¿cuál sería la respuesta compensatoria? La respuesta compensatoria sería el aumento del bicarbonato y del CO2 total. ¿Para qué? Pues para que pueda haber un equilibrio en esta balanza y vuelva a regresar entonces el pH normal, así como la relación ácido carbónico y bicarbonato. Entonces es lo que decía, que hay un equilibrio en esta balanza, entonces aquí la relación ácido carbónico bicarbonato es 1,20, es normal. Bueno, entonces en el caso de la acidosis respiratoria, en este caso podemos ver aquí que está aumentado el ácido carbónico y la presión parcial de CO2. Entonces, como el pulmón es el responsable de que exista un equilibrio, entonces por eso se le conoce como acidosis respiratoria. Y la relación ácido carbónico-bicarbonato estaría entonces aumentada. Aquí hay un incremento de la presión parcial del dióxido carbónico, el dióxido de carbono. Hay una hipercapnia, o sea, cualquiera de los dos, por lo tanto va a haber una disminución del pH. Hay retención del CO2 que puede estar causada por una ventilación o bien por alguna alteración en la perfusión pulmonar. Entonces, ¿cuáles serían las principales causas de la acidosis respiratoria? Bueno, por ejemplo, puede ser debido a alguna obstrucción de la vía respiratoria, como por ejemplo un colapso traqueal o en aquellos eh, razas que son susceptibles a padecer de lo que le llamamos el síndrome del braquicefálico. O bien otras causas puede ser por alguna edema pulmonar, algún tromboembolismo pulmonar, neumonía o asma. Con respecto a los signos clínicos, en este caso de esta acidosis respiratoria, hay una elevación del CO2. Entonces, esto va a incrementar el flujo sanguíneo cerebral, provocando una ansiedad y depresión. ¿Cuál sería aquí el tratamiento? Bueno, en este caso se recomienda dar un soporte ventilatorio en este animal, porque recordemos que, no sé, a lo mejor pueda tener una hipoventilación por alguna obstrucción. Ahora bien, la acidosis metabólica, aquí en este caso, vemos que hay una acidemia y si recordamos, quien regula el bicarbonato es el riñón. Por eso aquí viene el término metabólico. Aquí el bicarbonato, veamos aquí, el bicarbonato se encuentra bajo, por eso está en esta balanza, bajo el CO2 total y la relación ácido carbónico-bicarbonato está aumentado. Ajá.
pues el bicarbonato disminuyó. Recordando que la relación normal del ácido carbónico y el bicarbonato es de 1 a 20. Creo que avancé muy rápido, me regreso. Ok. La relación es 1 a 20. Entonces, en la acidosis metabólica compensada, disminuye el ácido carbónico, pues el paciente está hiperventilando para poder sacar el ácido carbónico y así bajar el pH para hacerlo normal. Entonces baja el CO2 total, al igual que el bicarbonato, y la relación ácido carbónico regresaría a lo normal. Las causas de la acidosis metabólica pueden ser varias, como por ejemplo una diabetes cetoacidótica, hipoxia tisular con producción de ácido láctico, pérdida excesiva de bicarbonato a través del tracto gastrointestinal o bien por la vía renal. Entonces, aquí los signos clínicos va a depender principalmente de quién lo causó. Entonces, por eso es importante que se haga una revisión exhaustiva del paciente. ¿Cuál sería aquí el tratamiento de la acidosis metabólica? Principalmente debemos de corregir la causa, ¿sí? Y en algunas ocasiones se puede utilizar el bicarbonato para tratar de compensar esto. Ahora, en la alcalosis respiratoria, si vemos este dibujo, aquí el pH está aumentado. Veámoslo aquí. Normalmente el ácido carbónico, bueno, si recordamos un poco de la bioquímica, normalmente el ácido carbónico se forma del CO2 y del agua. Y esto lo hace el organismo. Pero cuando el organismo tiene una alcalosis respiratoria, ¿qué es lo que hace? Es sacar el CO2. Por eso, en el plasma, cuando medimos esto, la presión parcial de CO2 y la relación de bicarbonato están bajas, más bien. La relación de la relación de bicarbonato y el ácido carbónico se encuentran bajas. Bueno, entonces aquí a la alcalosis respiratoria es el resultado entonces de una hiperventilación y una baja del CO2. ¿Cuáles serían las causas? Bueno, las causas de la alcalosis respiratoria puede ser por una falla congestiva cardíaca, anemias, hipotensión, neumonías, edema pulmonar, alguna enfermedad hepática, hiperadrenocorticismo, causada por algunos medicamentos como por ejemplo el uso de corticosteroides, ejercicios, golpes de calor. Los signos clínicos, bueno, de la alcalosis van a ser, bueno, puede ser que encontremos una hiperexcitabilidad del sistema nervioso periférico, podemos ver estados de tetanía y en algunas ocasiones hay una hipocapnia. El tratamiento de esta alcalosis hay que tratar principalmente la causa primaria, dar oxigenoterapia, ¿sí? Y si hay mucha ansiedad, se pueden utilizar algún analgésico para disminuir esta ansiedad. Ahora, con respecto a la alcalosis metabólica, si observamos en la balanza, aquí vemos que hay más bicarbonato, como está aquí, es más bicarbonato, por eso la balanza está desequilibrada y entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el pH? El pH va a estar aumentado. Este tipo de desequilibrio, este tipo de alcalosis metabólica no es tan común. Y bueno,
¿Qué es lo que podemos observar en este caso? Cuando existe una alcalosis metabólica, vamos a ver que el pH está elevado, así como el bicarbonato. Algunas causas pueden ser la pérdida de los ácidos por medio del vómito, si un vómito prolongado de origen gástrico, la administración excesiva de bicarbonato, o bien si se le administró mucho tiempo diuréticos, también esto me puede provocar una alcalosis metabólica. Pero recordemos que en este caso, este tipo de desequilibrio no es tan común. Muchas gracias.